contra el capitalismo y por el socialismo. El primero, creo que es el más importante, el frente moral, espiritual. No se es socialista por decreto. Es muy fácil decir patria, socialismo o muerte. Soy socialista. Bueno, lo primero es que tienes que revisarte. Si tú no tienes, si una persona no tiene conciencia del deber social, si una persona no es capaz de desprenderse de sus egoísmos, de sus intereses personales, de sí mismo, no es un socialista en toda su dimensión. Yo aquí discuto mucho con los sindicatos. Ah, bueno, ustedes luchan por sus reivindicaciones, me parece correcto, pero a veces hacen una marcha, hacen una protesta. ¿Y por qué no protestan contra el abuso que cometen empresas privadas contra compañeros trabajadores? ¿Por qué no protestan, digo, a favor, incluso contra el gobierno? Llamando la atención del gobierno a una protesta que es válida, es democrática, llamando la atención sobre los que viven en los ranchos, en la miseria. Ah, no, si tú solo luchas por ti mismo, por tu salario y por las becas de tus hijos y por tu seguridad social, eres un egoísta y no eres un socialista. Entonces, la batalla moral es fundamental. Buenas noches a todos los espectadores. Estamos el día de hoy conmemorando 10 años de la partida física del comandante eterno Hugo Chávez, dirigente de la Revolución Bolivariana, que dio un giro a la historia allá por los años 90 al enfrentar al neoliberalismo que campeaba en nuestro continente. Él volvió a agitar las banderas del socialismo dentro del pueblo y esas banderas el pueblo las ha tomado para no soltarlas jamás. Estamos hoy día con 3 compañeros que han conocido de cerca, han escrito acerca de este hecho histórico del compañero Hugo Chávez y todo lo que se dio en torno a él. Pasamos a presentarlos. Son el compañero Martín Guerra. Él es sociólogo, docente universitario, analista internacional y, bueno, también autor de muchos artículos sobre el tema internacionalista y sobre lo que ha pasado en Venezuela. Él estaba también en suelo bolivariano, conoce de cerca la situación, los cambios que se han dado durante los años de la Revolución Bolivariana y a partir también de la fecha de la partida física del comandante. También está la compañera Pilar Roca. Ella es cineasta, es productora de cine, gestora cultural, ha dirigido junto al compañero Fico García obras fundamentales del cine peruano, tales como Tupac Amaru, la serie La Mauta y otras mucho más que son hitos, ¿no? en la historia del cine peruano. También ha escrito acerca de la Revolución Bolivariana, acerca de la estrategia de medios en torno a la Revolución Bolivariana y con esas estrategias dirigidas a manchar a difamar este proceso histórico. Y también está el compañero Alexander Yanes. Él es actualmente es embajador de la República Bolivariana de Venezuela en el Perú. También ha sido embajador en Bolivia y ha sido viceministro para América Latina y el Caribe. Años atrás también ha sido embajador venezolano en el Perú, fomentando la hermandad de nuestros pueblos en base a los lazos históricos formados en la lucha por la independencia. Les damos la bienvenida a los 3 compañeros. Muchas gracias. Gracias. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Entonces, teniendo el rol que comienza con el compañero Martín, luego la compañera Pilar y finalmente el compañero Alexander, iniciamos el presente acto titulado Hugo Chávez, una década de inmortalidad comandando a los pueblos libres de nuestra América. Compañero Martín. Muchas gracias, compañero Benjamín. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo y escuchando. Quiero saludar a Pilar Roca y a Alexander Yanes
al igual que a Benjamín Mercado y a Guillermo Falconi, que nos están ayudando en los controles, con un gran abrazo revolucionario y fraterno y nuestro americano. Es muy emocionante participar esta noche hablando e impartiendo algunas ideas sobre el tremendo personaje que fue Hugo Rafael Chávez Frías, a quien tuvimos la suerte de ver muchas veces en vivo y en directo y escucharlo. Y sobre todo, más allá de eso, aprender de su magisterio y de su práctica y de su valentía. Yo recuerdo mucho, voy a iniciar con estas palabras de memoria. Hace 10 años, un día antes de hoy, que es 6, el día 5 de marzo, cuando ocurrieron los hechos del fallecimiento del comandante, acudimos a la embajada y encontramos a Alexander allí junto con el personal de la embajada. Él ya era embajador en una primera vez aquí en el Perú, y muchos de los peruanos que se habían agolpado en las puertas de la embajada totalmente adoloridos, ¿no? Y nos saludamos, nos abrazamos, y fue un sentimiento de haber perdido un hermano mayor, un padre revolucionario. Era increíble porque Alexander es venezolano, yo soy peruano, pero justamente el comandante Chávez representaba esa unidad de nuestro continente y más allá del continente, incluso de luchas en otras partes del mundo, como los pueblos de los países productores de petróleo, o los pueblos africanos, o los pueblos más pobres del Asia o de Oceanía, pueblos por los que el comandante Chávez siempre abogó y no le tembló la voz para, incluso pudiendo ocasionarse problemas geopolíticos y geoestratégicos, defender siempre las causas de los pueblos que habían sido bombardeados, que habían sido bloqueados económicamente, a los cuales invadían militarmente en el tiempo que le tocó vivir y gobernar y hacer política revolucionaria al comandante Chávez. Chávez, y eso es lo importante, hace su práctica revolucionaria y política hermanando. Eso es fundamental, porque revolucionarios los hay de todos los tipos, ¿no? Y es muy importante la labor de hermanar, de organizar, de relacionar que tenía el comandante Chávez. Porque, ¿por qué digo esto? Si analizamos a muchos de los revolucionarios que ha tenido nuestro continente, y ha tenido muchos y extraordinarios, tanto en el pasado como en el presente cercano, por ejemplo, José Carlos Mariátegui o Fidel Castro, por citar algunos más cercanos a nuestra época. En realidad hemos tenido muchísimos, si nos vamos más atrás, Micaela Bastidas y Túpac Amaru, don José de San Martín, don Simón Bolívar, y tantos otros y otras heroicos personajes de nuestra América, ¿no? Pero dentro de los últimos tiempos, próximos a la etapa que le tocó vivir al comandante Chávez, siempre se tenía esa prédica bastante, digamos, sectaria, ¿no? De señalar que salvo el proceso que yo estoy dirigiendo, todos los demás procesos no sirven, o tienen que aprender, o les falta, o no han llegado digamos, al ABC de lo que se debía realizar, ¿no? En el comandante Chávez no había esa prédica, había un fenómeno doble. Por un lado, mostraba, podemos revisar los videos de sus alocuciones, y también, muy importante, por ejemplo, el aló presidente teórico, ¿no? El número 1, y otros tantos documentos en video, en audio y en texto que tiene el comandante Chávez. Y por un lado mostraba su deseo de aprender de todos los procesos. Yo escuché muchas veces que se criticara esa forma de hacer teoría revolucionaria. Se le tildaba de ecléctico. Bueno, el eclecticismo es tratar de hacer convivir postulados contrarios en una misma idea. Contrarios, pues, en los puntos más neurálgicos de la visión sobre el proceso. Eso no hacía el comandante Chávez. El comandante Chávez tomaba las experiencias históricas donde había gente detrás de esa experiencia. ¿A qué gente me refiero? Campesinos, obreros, mujeres luchadoras, soldados humildes. Entonces él tomaba esa experiencia para analizarla y ver qué se podía aprender de ese proceso. Y eso se notaba en sus intervenciones, porque se veía que era un personaje que estaba en constante aprendizaje, por la mención de libros, las citas de los libros que hacía y los análisis, que es la parte más rica del proceso de leer, ¿no? No se trata solamente de leer, sino de analizar y contrastar. Pero además dijimos que era doble su acercamiento. El otro interés era, y esto era profundamente pedagógico, y a veces no hemos dado mucha cuenta de esto,
que al rescatar tantos procesos diversos, por ejemplo, el comandante Chávez hablaba de la Revolución Rusa, de la Revolución China, de la Revolución Coreana, del proceso sandinista, del proceso en Bolivia, pero también había conocido el proceso de Túpac Amaru, quien mencionó muchas veces, las luchas de Mariátegui, pero también las luchas de los pueblos árabes, los conflictos interreligiosos, que a veces parece que no tuvieran nada de político, pero sí. ¿No? La mención de Cristo no era una mención solamente espiritual, había ahí todo un acercamiento social a lo que significa el cristianismo como práctica en la comunidad, ¿no? Pero también estaba su interés por los procesos nacionales, más antes del socialismo, las luchas de Bolívar, las luchas de la época napoleónica, los conflictos en América cuando se pugnaba el regionalismo y el federalismo. Entonces, todo eso está en las manifestaciones públicas de los discursos que hace el comandante Hugo Chávez. Hay un interés por conocer los procesos, pero también por decirle a la gente más humilde de América, cada pueblo tiene su propio camino, cada pueblo tiene su devenir, y este devenir se gesta en procesos muy complicados, culturales, políticos, sociales, étnico-culturales, etcétera, ¿no? Religiosos. Y entonces imponer un ABC a todos los países es no entender el proceso revolucionario. Y todavía tenemos lamentablemente ese lastre del pensar que todos los procesos tienen que tener las mismas características, los mismos liderazgos, las mismas formas, las organizaciones parecidas y proclamas similares. No es así. Si fuera tan fácil, entonces hace mucho tiempo ya que la humanidad habría logrado su liberación y los pueblos más postergados hubieran despertado políticamente, ¿no? Es muy complejo en realidad. Y creemos que el comandante Chávez se da cuenta tempranamente de esto. Si observamos las transformaciones de las organizaciones políticas en las cuales él militó, ¿no? Primero el Ejército Bolivariano Revolucionario, luego el Movimiento Revolucionario 200, después el Movimiento Quinta República, hasta llegar al Partido Socialista Unido de Venezuela. Son momentos también de evolución de las luchas sociales y de la evolución del proceso mental, ideológico y político del comandante en relación con esos movimientos profundamente sociales. Es decir, la herramienta política iba transformándose de acuerdo a las necesidades del momento, pero no por pragmatismo, sino porque en esa relación dialéctica de lucha y organización se gestaba la teoría revolucionaria que viene a ser el socialismo bolivariano. No es que solamente se le ocurriera en la cabeza al comandante Chávez, es la creación de un método de entendimiento de la realidad y de acción política sobre esa realidad. Es importante señalar también que es cierto que la historia no la hacen las personas, los individuos no pueden cambiar la historia, pero un liderazgo sí puede hacerlo. ¿Qué es un liderazgo entonces? ¿Una persona sobrenatural que aparece de la nada? No. Una persona que logra hacer ese vínculo entre la masa y el ideario político, entre el pueblo y el programa político, entre las necesidades postergadas y la acción política práctica. Eso no es fácil de construir. El comandante Hugo Chávez lo construyó. Quienes lo escuchamos en vivo sabemos ese magnetismo impresionante que podía realizar en un discurso público. Ese magnetismo era el ejercer la pedagogía hacia nuestro pueblo y al mismo tiempo crear en esa acción un programa político que iba a ser defendido y sigue siendo defendido por los más humildes de su tierra y de todo el continente. Eso como introducción, aunque larga, no voy a demorarme mucho, quisiera decir un par de cosas más. Es importante señalar que el título que se ha puesto a la reunión de esta noche, el comandante de los pueblos de nuestra América, no es un título casual. Vamos a hablar un poco de algunos datos que nos entrega la economía, ¿no? Por supuesto, la reacción se arrancaría los cabellos ante las cosas que voy a decir, pero igual las vamos a decir. Revisando las cifras de nuestra América, de América Latina, como quieran llamarlo, de Afrocaribe, de la América andino-amazónica, tan diversa, si revisamos las cifras, desde inicio del siglo XXI hasta el momento actual, los programas de los países latinoamericanos han aumentado notablemente su gasto social. El neoliberalismo, compañeras y compañeros, planteaba como punto central reducir el gasto social del gasto público. Eso es básicamente el neoliberalismo en cuanto a la economía directa que va hacia la población.
Pero a partir de 1999, el gasto social del gasto público en casi todos los países de nuestra América crece muchísimo. Por supuesto, los positivistas, analistas de la economía neoliberal, dirán que es porque aumentó el consumo gracias al neoliberalismo, cosa que se puede rebatir muy fácilmente porque hubo una crisis de consumo. Aumentó el consumo de la parte más alta de la clase media hacia arriba y disminuyó notablemente el consumo de la clase, las capas medias de la clase media hacia el proletariado. Disminuyó muchísimo, así que eso es falso. Pero sí aumentó el gasto social del gasto público. Sé que con el gasto social, es decir, los programas sociales, que ¿quién los pone de moda en nuestra América? El comandante Chávez. ¿Los programas sociales van a solucionar los problemas de nuestro pueblo? No, pero sí van a ayudar muchísimo a paliarlos mientras se lucha por la transformación más radical. Las cifras del aumento del gasto social, del gasto público en nuestra América demuestran la gran influencia del comandante Chávez y nos demoraríamos horas en poder ponerlo cronológicamente. Pero desde que se crea la Constitución Bolivariana y comienzan a darse procesos de cambio apoyados por la prédica del comandante Chávez y a veces de manera decidida, por ejemplo, los procesos de Bolivia, de Ecuador y otros tantos. Y además de formas prácticas, solidarias y fraternas como Misión Milagro, que apoyó a miles de peruanos, por cierto. Y no es la única misión. Se dieron otras, becas de estudio, etcétera, en todas partes. Su solidaridad con Cuba revolucionaria, ese trabajo mutuo que hicieron, todo esto generó que por táctica o por proceso de transformación, yo creo que Ecuador, Bolivia, Nicaragua comenzaron a aumentar los programas sociales por una creencia firme en la transformación. Pero hay otros gobiernos que no tanto. Gobiernos de derecha, pero tuvieron que aumentar el gasto social, porque si no aumentaban el gasto social, el cuco del chavismo crecía, de acuerdo a la lógica de ellos, ¿no? Entonces vemos cómo gobiernos de derecha, neoliberal, en México, en Brasil, en Chile, en Colombia, en el Perú, comienzan a aumentar el gasto social del gasto público luego del arribo al gobierno del comandante Hugo Chávez. Entonces hay una influencia incluso en los gobiernos de derecha. Ojo con esto. Segundo, en temas económicos, la inversión nacional aumentó. Los capitalistas locales comenzaron a invertir. No necesariamente los grandes capitalistas invirtieron tanto, pero sí medianos capitalistas y también las pequeñas y las microempresas, que también se desarrollan bajo el sistema capitalista, valgan verdades. También comenzaron a invertir y a producir empleo. Y si vemos las cifras, hemos revisado las cifras, no podemos en este momento demorarnos mucho, pero para esta intervención hemos estado revisando las cifras y todo apunta a que a partir de 1999, cuando, gracias al desarrollo de la ciencia y tecnología en Venezuela, se le da gran peso a la investigación del petróleo, y no solamente del petróleo, sino de otras tantas riquezas, lo mismo comienza a ocurrir, en algunos casos por emulación revolucionaria, en otros países, y en otros casos para evitar que el pueblo comience a pensar en una figura como Chávez, en un programa como el socialismo bolivariano, en esa época todavía no socialismo, como la prédica bolivariana, o en partidos como el MBR, etcétera, después el PSUV. Entonces, vemos nuevamente la influencia a ambos espectros de la política, de lo que significó la dirigencia del comandante Chávez. Y además de lo del el aumento del presupuesto, del gasto social dentro del gasto público, además del aumento de las inversiones locales, ¿no? También la investigación científica y tecnológica, que se había olvidado con el neoliberalismo. Para citar, acá en el Perú no se investigaba nada, los que investigaban no tenían apoyo estatal. Y esto que en las décadas anteriores se habían ido creando instituciones del Estado que mal que bien apoyaban algunos intentos de desarrollo intelectual, publicaciones, etcétera. Pero con Fujimori todo eso se fue al demonio. Sin embargo, luego del 99 comienzan a aparecer nuevamente, tímidamente en algunos países, en otras más decididamente, la investigación científica tecnológica para el desarrollo industrial. Para el desarrollo industrial. Entonces tenemos que, más allá de lo que se diga, más allá de la crisis que ha podido pasar Venezuela, que no ha sido una crisis generada por su propia economía. Recordemos que en la Cuarta República, es decir, antes de Chávez, Venezuela tenía una crisis permanente, ¿no? Cosa que quieren olvidar la ultraderecha. Había un pueblo donde miles de ellos no tenían documentos, no había ningún programa social,
había un analfabetismo impresionante, no habían hospitales, etc. La tierra estaba abandonada y el rentismo petrolero había generado millones de vagos, ¿no? Lamentablemente. No solamente pasó en Venezuela, pasó en todo el continente. Pero luego de 99, que eso mejora, viene el bloqueo económico, los secuestros de las economías venezolanas, la imposición de medidas mafiosas y fascistas contra el gobierno de Nicolás Maduro, y bueno, viene la crisis, ¿no? Y hay otras razones que se pueden conversar después, pero básicamente todas las mejoras en América Latina comienzan a desarrollarse en gobiernos de izquierda y de derecha luego de 1999, por emulación revolucionaria o por oposición fascista. Como haya sido, ha habido un proceso de emulación muy interesante. Termino con una reflexión de Rosa Luxemburgo, aprovechando que en 2 días estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer trabajadora, de la mujer proletaria, de la mujer revolucionaria, como fue que se gestó este día en su origen, ¿no? Histórico, digamos. Rosa Luxemburgo, en un libro famoso que tiene, Reforma y Revolución, uno de los más conocidos, combate la idea que con las reformas se va a hacer la revolución. Combate firmemente esa idea. Combate la idea de la reforma gradual para el cambio radical. Radical entendiéndolo como cambio desde la raíz, ¿no? No como nuestra prensa nativa quiere denominar al radicalismo como algo terrible, terrorismo, etc., ¿no? Rosa combate eso, pero dice algo muy interesante, ¿no? Como gran pensadora que era. Dice que el tema no se trata de debatir cuál o tal, dice, método de lucha o táctica de lucha se va a usar, sino la existencia misma del movimiento revolucionario. Eso lo dice en Reforma y Revolución. Y añade páginas después que solo si las reformas sociales tienen la voluntad firme de conquistar el poder político, es válido hablar de reformas que puedan ir construyendo la revolución. Me explico. Rosa dice que con solo reformas no va a haber un proceso revolucionario. Dice también que con las reformas graduales no se va a hacer un proceso revolucionario, pero no niega que las reformas que puedan solucionar problemas concretos de la clase obrera, de los campesinos, del pueblo más humilde, como los programas sociales que fueron reformas constitucionales al gasto público, hablándolo claramente, no niega que esto es muy vital para la revolución siempre y cuando haya voluntad firme de conquistar el poder político. Termino diciendo lo siguiente: el comandante Chávez hizo reformas, es cierto, muy profundas, a las cuales llamó revolución bolivariana. Pero, ¿y por qué eran revolución? Porque sí es una revolución. ¿Por qué eran revolución las reformas que hizo el compañero Chávez, el compatriota Chávez? ¿Por qué esas reformas eran revolucionarias, en el mejor sentido de Rosa Luxemburgo? Porque en todos los discursos del comandante Chávez, en toda su prédica, en toda su práctica, en todos sus programas políticos y revolucionarios, siempre estuvo primero que nada la organización del pueblo, la organización política del pueblo, el alzamiento de la conciencia revolucionaria, la gestación de un programa político para liberar a las masas por las masas mismas. Y eso se llama firme voluntad para conquistar el poder político. Por lo tanto, para quienes pretenden negar la revolución bolivariana, diciendo que solo se han hecho reformas que son paliativos al pueblo para sostener mientras tanto el sistema capitalista, nosotros les decimos que dada la realidad latinoamericana, dadas nuestras condiciones propias, como decía Mariátegui, que no se pueden repetir ni calcar ni copiar, sino que son propias y originales, y como decía Chávez, hay que buscar crear, ¿no? Y también lo dijo Fidel, de la nada, las formas de hacer la revolución, dadas nuestras características propias, en un momento en donde el neoliberalismo se había colocado y se había impuesto como emperador de los destinos económicos de nuestro continente, aparece un humilde soldado del pueblo que contra todo pronóstico se convierte en presidente de la República y propone un cambio constitucional que se inicia, porque no podía ser de otra forma, con reformas constitucionales respecto a las economías del Estado redistribuidas al pueblo, y entonces comienza el pueblo a adquirir conciencia más de la que ya tenía, porque hubieron movimientos previos, ¿no?, al arribo electoral de Hugo Chávez al poder, los conocemos, el Caracazo y el golpe cívico popular que dirigió el mismo comandante, la insurgencia, mejor dicho, cívico-popular que dirigió el mismo comandante. Entonces, gracias a esas reformas, el pueblo adquiere más conciencia. Esa conciencia exige más reformas.
y entonces se genera una enhebración dialéctica de voluntad popular y voluntad gubernamental, y entonces empieza una transformación profunda del pueblo, del Estado, de la realidad política y económica de Venezuela, y genera un impacto poderoso en toda nuestra América, que ya hemos dicho en la primera parte. Entonces, ahí se cumple lo que planteaba Rosa Luxemburgo. Hay reformas, sí, que son revolucionarias, porque tienen la firme voluntad de conquistar el poder político. Quienes más han defendido la revolución bolivariana en los últimos años muy difíciles ha sido el pueblo más humilde, creando economías en los barrios, economías paralelas, alternativas, creando hasta monedas para poder intercambiar entre ellos, creando mercado interno entre comunidades, usando el trueque, que es tan antiguo y pertenece a nuestras comunidades andino-amazónicas. La voluntad creativa y revolucionaria del pueblo venezolano ha sustentado, ha sostenido, ha mantenido su proceso revolucionario. Eso significa firme voluntad de conquistar el poder político. El comandante Chávez cambió para siempre la historia de nuestra América. De eso no puede quedar ninguna duda. Estas palabras son en homenaje a él, con mucho cariño, a nuestro pueblo venezolano, hermano, que luchó por nuestra libertad en el pasado bajo el mando de Bolívar, y por quienes nosotros estamos dispuestos siempre a empuñar la palabra y lo que haya que empuñar en defensa del proceso bolivariano. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la intervención. Gracias por la exposición, compañero. Claro, es cierto, el proceso que inició el comandante Chávez era un proceso genuino, que rompía con moldes. Precisamente por eso es que quienes seguían apegados a los moldes no lo comprendían, pero finalmente la práctica es la que demostró que el compañero estaba en lo correcto, y era un proceso que continúa ahora, bueno, bajo la conducción del presidente Nicolás Maduro, pero con el contenido popular que sin eso no avanzaría. Y vemos que está avanzando. Las cifras económicas que demuestran que contra todo ataque económico está en pie la revolución bolivariana. Compañera Pilar, es su turno, la escuchamos con suma atención. Bueno, antes que todo, muchas gracias. Buenas noches para todos los compañeros de mesa y para los que están escuchando también. Yo voy a pedir un favor. Me han dicho que son 20 minutos. Cuando estemos sobre los minutos 18, por favor, si me pueden avisar para poder hacer un buen cierre, ¿no? Bueno, vamos a conversar. He escuchado atentamente a Martín, todo lo que ha dicho. Evidentemente comparto todas sus expresiones, pero yo voy a tomar esta ponencia desde otro ángulo. Existen personalidades grandes que nacen en la historia de los pueblos, ¿no? Nosotros también hemos tenido grandes personalidades, y Venezuela también. Entonces vamos a intentar hacer un símil entre dos personajes carísimos para nuestra historia y la de los venezolanos. Uno es nuestro gran Tupac Amaru, y por supuesto Micaela, que va al costado de él, y otro es el comandante Chávez, que por supuesto ha pasado por el lineamiento de Bolívar. Pero no vamos a hablar de Bolívar, que Alexander es un maestro en la materia, ¿no? Y nosotros hablaremos de un símil, una relación, porque para el pueblo peruano, y creo también para el pueblo venezolano, es importante saber que hemos estado unidos, que tenemos la misma madre, que nacemos del mismo origen, y que los imperios que nos han dominado en forma permanente se han dado el lujo de separarnos, de dividirnos, de crear fronteras en puentes. Un puente sirve para decir este para aquí y este para allá, este es de Bolivia y este de Perú, este es de Ecuador y este es de Perú. Estos son los puentes, lo que nos han dividido. El primer punto que voy a tocar es la unidad continental. El comandante Chávez luchó por la unidad continental. Previamente, Tupac Amaru también luchó por una unidad continental. Nosotros éramos una unidad continental hasta que llegue el Imperio Español. Cuando llegue el Imperio Español, ¿qué hace? Primero crea un virreinato del Perú. Primero se instala en Panamá, de ahí va a crear el virreinato del Perú. Después, cuando se da cuenta que no puede gobernar, comienza a dividirnos, a sectorizarnos, ¿no? Y así va creando
diferentes virreinatos, el virreinato del Perú, el virreinato de Buenos Aires, ¿no? El de Río de la Plata, la Capitanía General de Chile, el virreinato de Nueva Granada, ¿no? Y va dividiendo espacios. ¿Para qué? Para poder dominar, para poder gobernar. Tupac Amaru lucha contra esta división que reclama el Abya Yala, ¿no? Que es el mejor título, pienso yo, hasta la fecha de lo que éramos nosotros, porque no somos América y tampoco somos latinoamericanos, ¿no? Porque nuestro origen no es el latín, nuestro origen es el quechua, la aymara, y no son lenguas latinas. En Latinoamérica nos pone Napoleón cuando conquista España, pero ese es otro asunto que en algún momento se tocará. Pero yo llamo Abya Yala, ¿no? Que es el nombre que nos ponen los habitantes de Panamá, los cunas, ¿no? ¿Qué significa Abya Yala? Los de tierra firme, porque nosotros éramos grandes comerciantes. Tupac Amaru intenta volver a esto, ¿no? Volver a la unidad continental, diría yo, y pelea para eso, para volver a tener una unidad. Habla él de un Tahuantinsuyo y de todo lo que eso significó. Bueno, el comandante Chávez pretende la unidad continental, pretende quitar esa división, dentro lógicamente de una modernidad, porque tampoco podemos poner las cosas, así fue exacto, porque las cosas también van cambiando, las culturas van desarrollándose, dentro de una unidad continental. Eso es lo que propone el comandante Chávez, por eso es sumamente atacado, porque esta unidad continental presupone una serie de reglas, por lo cual también es atacado Tupac Amaru, ¿no? ¿Cuál es la regla? Crea pues un UNASUR, ¿no? Crea un intercambio cultural, crea un intercambio económico. Ya no hay Banco Mundial, no debería haberlo, porque es lo que nos explota, ¿no? Ya no hay Fondo Monetario. Creemos nuestros mecanismos. Martín hablaba del trueque. Sí, pues, el trueque fue un mecanismo que es tú me das, yo te doy. Es parte de la composición andina, ¿no? Lo que Martín llama trueque es yo te doy, tú me das. Yo te reconozco como una persona de autoridad, pero esa persona de autoridad me tiene que entregar cosas para que yo reconozca la autoridad. O sea, valoramos una cosa y se valora. Entonces, el Inca Tupac Amaru daba también cosas que a la gente le podía interesar para que reconozcan su autoridad. Efectivamente, el comandante Chávez crea pues todos los programas, crea los programas de beneficio para el pueblo, pero al crear esos programas de beneficio para el pueblo en general, quita pues a gente que está acostumbrada a grupitos pequeños de tener el poder y las comodidades que da el poder. Entonces, por eso que esta gente se avienta también contra el comandante Chávez, porque les ha quita el usufructo de PDVSA a un grupito, a un grupúsculo, ¿no? Tupac Amaru quita el usufructo de las tierras, el trabajo en las minas, en los obrajes, a un grupito que explota, ¿no? Eso es lo mismo hace. Fíjense que se repite la constante de nuestros liberadores. Nuestros liberadores están por el pueblo y tratan de que las condiciones de vida del pueblo sean mucho mejor. Y entonces, pero los dos se enfrentan a imperios, ¿no? Uno, por supuesto, que es Tupac Amaru, el imperio español, que es lo que estaba en ese momento. Y el otro, el comandante Chávez, se está enfrentando al imperio norteamericano y al gobierno de las transnacionales, que maneja el imperio norteamericano. Entonces, por eso son atacados. Por eso, cuando Estados Unidos se da cuenta que se está atentando contra el Fondo Monetario, ¿y quién es el que dice que hay que quitar el Fondo Monetario? Comandante Chávez, porque no conviene. Conviene un comercio de intercambio, un comercio de relaciones, ¿no? Económicamente yo te doy, tú me das, nosotros valoramos. No es el mercado, es las necesidades y lo que cada uno valora, cada país valora la mercancía que va a cambiar. La mercancía puede ser de muchos tipos, puede ser arroz, azúcar, petróleo, hasta educación, salud, medicinas. Somos que valoramos los pueblos según las necesidades y según lo que nos parece debe valer. Pero no hay un mercado que es el que determina. Esto es la conciencia de la gente y los pueblos lo que va a determinar y la necesidad que tienen de ellos. Esto es un mecanismo de reciprocidad andina que el comandante Chávez lo aplica y lo va a aplicar Tupac Amaru. Entonces tenemos por un lado que tanto Tupac Amaru como el comandante Chávez trabajan para un bienestar de la población con otras normas, con otras formas. Por supuesto, esto hace que se rompa una cadena. Por supuesto, esta cadena es atacada. Atacado fue Tupac Amaru, lo sabemos. Atacado fue el comandante Chávez, de distintas formas. Por supuesto, no se le amarró a 4 caballos, no, ya ahora no se puede amarrar a nadie a 4 caballos. No se puso a sus hijos y se les ahorcó, no, ya no se ahorca.
Pero ¿qué hubo? ¿Cuál fue la lucha? ¿No? Primero que hubo una reacción muy fuerte en Venezuela, ¿no?, contra el comandante Chávez, ¿no?, y se utilizaron mecanismos de mercado como la especulación, el acaparamiento, la difamación, ¿no? Es decir, no habían bienes, no se daban servicios, porque se acaparaba y se especulaba. Es decir, se guardaban las cosas, no se almacenaban, se guardaban para tener mayor dinero, para que costaran más y tener mayores ganancias y para crear un malestar social. Porque es evidente que hubo un malestar social, porque al faltar cosas, pues se crea el malestar social. Faltar bienes primarios, se está creando ese malestar social. Entonces, esto fue una táctica de la gente que comenzaba a perder usufructos, a perder poder, a perder bienes, que es lo que no se quiere perder, ¿no? ¿Por qué? Porque los bienes que había, que generaba por lo general PDVSA, no eran repartidos a través de las llamadas misiones entre toda la población. Entonces, eso era sumamente importante, ¿no? Y así se trabajaba. Entonces, es atacado fundamentalmente por este asunto de la repartición de bienes. Entonces, tenemos varias cosas que son parecidas, ¿no? Claro, cambia porque las épocas son otras, ¿no? La preocupación por el pueblo, el trato a la mujer. Y hablo de la mujer primero porque yo soy mujer, y después porque ya viene el día 8, que es el día que se celebra a la mujer, como dijo Martín. Nosotros celebramos a la mujer revolucionaria, a la mujer combativa, a la mujer que quiere un cambio de sistema. Eso es lo que celebramos nosotros. La derecha celebrará pues a las momias que tiene ahí, me imagino, ¿no? Cada uno va a celebrar lo que le va a parecer, ¿no? Entonces, ¿qué hace el comandante Chávez? Reconoce los derechos de la mujer, ¿no? Es decir, ya no es hijita, mamita, yo te doy, ¿no? No, no es así. La mujer tenemos tanto derecho como el varón. Somos iguales, cosa que se practica también en el Incario, cosa que practica también Túpac Amaru. En el ejército de Túpac Amaru, pues habían mujeres en el centro de decisiones. Micaela, Cecilia, Tomasa, todas eran mujeres que actuaban y tomaban decisiones, aplicaban tácticas y estrategias. Bueno, y vemos el gobierno del comandante Chávez, donde hay mujeres, donde la mujer es militar, donde la mujer es ministra, donde la mujer toma decisiones. Es decir, en una igualdad, ¿no? Y dicen, a mí me contaron una vez que las mujeres en la época del comandante Chávez, ¿no?, debido a una anécdota, yo no sé si sea verdad o no, pero la voy a contar, ¿no? Tal vez Alexander pueda aclarar esto si es verdad o no, pero aparentemente es verdad, ¿no? Pero dice que todo nace de un señor que pierde a su señora se va a morir, entonces este señor atropellado, ¿no? Este señor hace una demanda y saca económicamente cuánto produce la mujer, es decir, él si su mujer ya tiene que pagar la comida, tiene que pagar la lavandería, tiene que pagar la limpieza de casa, o sea, todas las tareas asignadas tradicionalmente a la mujer. Y el señor demanda al Estado, ¿no?, por esta cantidad, que es lo que la mujer produce, ¿no? Entonces hay un reconocimiento del valor de la mujer. Entonces, a mí me contaron que las mujeres, en la época del comandante Chávez, ¿no?, llegada a cierta edad, tenían un reconocimiento como una especie de jubilación por haber criado a los hijos, ¿no? Porque haber criado a los hijos y haber dado hijos a la patria. Esto no sé si es verdad o no. Yo quisiera que Alexander un poco si me cuente si realmente las mujeres tenían, por el hecho de ser mujer, ¿no?, y haber criado hijos y haber entregado hijos a la patria, pues se reconocía el trabajo de la mujer, porque criar hijos es un trabajo, ¿eh? Y atender la casa es un trabajo terrible, ¿no? Es mejor ir a trabajar a la calle que estar atendiendo la casa, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, esto es, pero la cosa es que el comandante Chávez da la participación femenina, la otorga, la siente, ¿no? No como una dádiva, sino como un concepto de igualdad de hombre, igualdad de mujer, ¿no? En la época de Túpac Amaru, esto también se repite. Micaela, no es que Túpac le hace el favor a Micaela, de que no, se le reconoce, porque entre la cosmovisión andina, mujer y hombre somos pares, somos paridad, somos iguales. Entonces es muy importante el reconocimiento, ¿no?, de la mujer. Fíjense que los dos, ¿no?, tienen este reconocimiento de la mujer. Otra de las cosas que es sumamente importante, ¿no?, y que es la participación del pueblo en los ejércitos, la participación del pueblo que trabaja por su propia liberación.
¿Qué hace Túpac Amaru? Túpac Amaru incluye en sus ejércitos parte del pueblo, ¿no? Ahora, esta parte del pueblo, y además Túpac sí tiene territorios liberados. Es decir, acá habían territorios liberados, ¿no? Cosa que los historiadores oficiales no quieren decirlo. En Venezuela, pues hubo participación popular. Hubo, tengo entendido, que aparte del ejército, también habían un sector, las milicias, algo así, que formó el comandante Chávez para que la gente pudiera defender su propia revolución. Fíjense que Túpac Amaru también hizo lo mismo, ¿no? Dio a la gente elementos de combate para la defensa de su propia revolución. Habían pasado 2 siglos, pero igual, los elementos, es decir, el elemento de participación de la gente para que se mantenga y se haga un cambio de estructuras, los dos lo utilizan. Ahora, ¿quieren los dos un cambio de estructuras? Sí, los dos están luchando y batallando por un cambio de estructuras, cada uno a su manera. Luchan contra los imperios, los dos luchan contra los imperios, ¿no? Túpac Amaru, a mi criterio, es el primero en fundar un frente, lo que llamaríamos ahora un frente político, cuando llama a unirse a él a todos aquellos que estén contra un solo principio, contra el rey de España, ¿no? Contra la penetración del imperio español. El comandante Chávez une al pueblo también contra la penetración del imperio y para quitar las bases al imperio. Entonces el pueblo se une, el pueblo constituye las milicias para defensa de lo suyo. No es exactamente igual porque han pasado los años, pero los dos pueblos están armados, ¿no? Los dos pueblos van a recibir, yo no sé estadísticamente cuánta gente, cuántos hermanos venezolanos mueren durante esta etapa, ¿no? En Venezuela, pero sí lo sé cuántos mueren en Perú. En Perú de 300.000 que éramos, mueren 100.000. Es decir, el 30% dio la vida por el rescate. En el gobierno de Chávez también hubo mucha gente que dio la vida por lograr una independencia, por lograr una liberación. Otra de las cosas importantes es los conceptos de riqueza que tienen uno y otro. Fíjense bien, el petróleo se sigue sacando en Venezuela a través de PDVSA, pero los dineros esos van a favorecer al pueblo, ¿no? Acá, si bien es cierto, por el nivel de explotación, Túpac Amaru prohíbe la minería, porque a nosotros nos han cambiado el sistema, nosotros éramos un sistema agrario y posteriormente lo cambian a un sistema de exportación minero, un minero exportador que seguimos teniendo hasta ahora, ¿no? Eso es cierto, se va a cambiar el sistema acá en Perú, ¿no? Pero los dos están luchando por una liberación del pueblo, porque un pueblo se pueda reafirmar y tenga una identidad. El venezolano tiene una identidad, es Venezuela, ¿no? Acá teníamos una identidad, digo teníamos, ¿no? Ahora estamos comenzando con estos movimientos a volver a tener la identidad que Túpac lucha y pelea. Por eso en la sentencia de Túpac Amaru se trata de quitar el sentido de identidad que tenemos al prohibirnos todos los elementos culturales. Están totalmente prohibidos, desde el vestido, pasando por la música, el baile, las lecturas, el idioma, se nos andan prohibiendo. Y Túpac ha luchado por la libertad de los pueblos. Igualmente, el comandante Chávez lucha porque haya una identidad en Venezuela, ¿no? Son dos conceptos que se han trabajado a través de los tiempos, pero que todavía se mantienen. Ahora, todo esto es evidente que va a hacer que haya una reacción terrible en contra de esto, como lo hubo en contra de Túpac Amaru, y traidores hay en todas partes. Traidores ha habido con Túpac, traidores ha habido también con el comandante Chávez, ¿no? Gente que no está de acuerdo que estas cosas sigan, ¿no? Ahora, fíjense que la lucha del comandante Chávez la sigue encaminando el presidente Maduro. La lucha de Túpac Amaru la sigue encaminando, no se acaba el proceso de Túpac con la muerte de José Gabriel, se sigue encaminando con otro más joven, que es Diego Cristóbal, que a la larga también va a perder. Y desde ahí hay una serie de luchas, porque nosotros no hemos logrado una liberación, nosotros no hemos logrado una independencia. Venezuela está en el camino de lograrlo, se ha puesto bases, se ha puesto los cimientos para lograr, y no es fácil lograrlo, porque, vuelvo a repetir, descontentos, gente que pregona el individualismo, ¿no? Que no se puede, una sociedad no se puede desarrollar dentro de un sistema individualista.
tiene que haber un sistema colectivo para que se pueda desarrollar el bien de las mayorías. No, el comandante Chávez intenta un bien de las mayorías, por eso se crean toda la cantidad de misiones que hay, que ya Martín ha hablado de las misiones, ¿no? Entonces se crea, en cambio, el sistema impide eso, el sistema habla del bien individual, ¿no? Sobre el bien colectivo. Por eso es que las cosas no funcionan. Se le ha acusado al comandante Chávez de comunista, se le ha acusado hasta de salvaje, y lo mismo no se acusó a Tupac. En las iglesias, los curas no, porque eran los curas, era la televisión de la época, vamos a ponerlo, ¿no? Los púlpitos, ¿no? Ahí, desde ahí iban, eso y los bandos, ¿no? Los bandos eran solo para los que sabían leer, pero si los bandos, que eran unos cartelones que se colgaban en las puertas principales, en las puertas de las iglesias o en los sitios de concentración, pero esos son los bandos, solo servían para los que sabían leer, los leídos, ¿no? En cambio, ¿cómo llegar al pueblo? Ahí llegaban al pueblo a través de ¿qué? A través de los púlpitos y de los curas. No voy a decir que todos los curas estuvieron contra la revolución, no, pero sí una buena cantidad, y la iglesia jugó un papel fundamental. Bueno, acá con el comandante Chávez fue, ya, pues no eran cuestión de curas y púlpitos, ¿no? Ni de bandos, pero era la televisión. Por eso cuando el comandante Chávez plantea que se acabaron las licencias, digamos, para la comunicación social de los canales de televisión, que se va a entregar a los sectores populares, ¿no? Cosa que hace, pero tiene una reacción total, que no, que ya es la censura, que ya es la expropiación, que ya es un régimen totalmente dictatorial. ¿Por qué? Porque la gente no quiere perder. Aquí hemos tenido vergonzosamente en la época de Fujimori, cuando hemos visto, ¿no?, que cómo los canales de televisión vendían su línea editorial. Y eso siguen. Han hecho una pequeña arreglito entre ellas, pero ahí siguen ahí. Y siguen vendiendo la línea editorial, ¿no? La editorial porque esas son las formas de trabajar contra la población. Y ahí se ponen y ahí se juntan. Entonces, vemos que, si bien es cierto, los tiempos son distintos, hay una especie de modernidad, pero en el fondo, si buscamos, la esencia es la misma. Han cambiado las formas, han cambiado. El comandante Chávez no es pues un hombre del siglo XVII, XVIII, evidentemente es un hombre del siglo XX, ¿no? XXI. Entonces el comandante Chávez tiene otras formas, otros estilos, pero está luchando siempre bajo lo mismo, contra imperios dominadores. Esa es la esencia del asunto. Y los peruanos, yo, ¿por qué hablo de Tupac Amaru y por qué hablo de comandante Chávez? Porque no podemos ser ajenos. Nosotros no podemos ser ajenos a la elección de Chávez, porque es la misma que nos dio Tupac Amaru. Porque la situación de los países y el dominio del poderoso que tenemos encima es el mismo. Entonces lo que tenemos que hacer es no decir, no, Chávez es de Venezuela, no tiene que ver con nosotros. No, Chávez es un hombre que lucha por lograr la independencia de un continente. Y desde ese punto de vista, lo tenemos que comparar por Tupac Amaru que tuvimos, por la lucha contra la dominación en un continente que somos nosotros. Entonces, no nos es ajeno la lucha del comandante Chávez. No podemos decir, no, eso es para los venezolanos, como gente que dice, ¿qué tiene que ver Chávez con nosotros? ¿Por qué pierden el tiempo hablando de Chávez? No estamos perdiendo tiempo, estamos haciendo ver que las cosas se repiten y que buscar la unidad continental, porque es necesario que tengamos una unidad continental, porque separados nos vencen, juntos somos invencibles. Entonces tenemos que luchar por eso, por la unidad continental y claro, aceptar pues que unos van en un proceso, unos van un poco más, lo que dijo Martín, no todo el mundo tiene que ser pues el mismo pensamiento, la misma idea, soldaditos que marchan, ¿no? No somos así, ¿no? Unos van a buscar un camino. Bueno, no quiero hablar de Lenin, no de Marx, pero ya dijeron ellos que había que buscar en las culturas, ¿no?, en los orígenes, para encontrar nuestro presente y proyectar nuestro futuro. De otra manera lo dijeron, pero eso es más o menos la esencia. Entonces tenemos que buscar la unidad continental, que por supuesto la derecha no lo quiere. Y la ultraderecha peor, no quieren que nosotros estemos unidos, no quieren que nosotros salgamos adelante y le temen. ¿Por qué? Porque van a perder su poder económico, van a perder el dominio, ¿no? Todavía seguimos hablando de indígenas cuando es un término totalmente colonial, de Latinoamérica cuando debemos dejar ese término porque no nos corresponde. Tenemos que tratar de rescatar,
porque hemos sido muy grandes y debemos volver a ser grandes. No somos ignorantes, no somos, si comenzamos a ver las obras que hemos hecho, las obras a nivel continental, ¿no? A nivel de ingeniería, a nivel del trabajo del agua, a nivel del trabajo de la tierra, a nivel del control de plagas en la agricultura. Es decir, hemos hecho mucho, ¿no? Y algo fundamental, que para nosotros, ¿no?, la riqueza es el conocimiento, no es el dinero. Entonces, eso es lo que tenemos, que somos más ricos cuando más conocimiento tengamos. Por eso es que la educación en Venezuela le dan una atención fundamental a la educación. Se trata de educar, una educación reflexiva, una educación analítica, no memorística, ¿no?, sino que aprendan, que sepan, porque ahí está la riqueza de los pueblos, en el conocimiento, en el pensar, en la ciencia, en la tecnología que se va a desarrollar, ¿no? Y eso sí se desarrolla en Venezuela, y eso también quisimos desarrollar nosotros. Nosotros teníamos una tecnología bastante avanzada, ¿no?, que se nos quita. Entonces, es por eso que yo insisto en que la riqueza de los pueblos no es la cantidad de moneda que se realiza. La riqueza está en el conocimiento. El conocimiento nos va a permitir el desarrollo porque nos va a permitir la creación de tecnologías y de ciencias que nos va a permitir salir adelante, ¿no? Pienso que a Venezuela se le ha castigado porque se considera la chica mala. La chica mala del asunto es Venezuela, ¿no? Y Chávez es el chico más malo que puede haber, ¿no? Es decir, el ejemplo de Venezuela les ha hecho temer, ¿no?, que cunda entre los otros pueblos. Hay susto, que los pueblos vayamos a tener identidad, que los pueblos vayamos a luchar por nosotros para salir adelante, porque esa lucha de los pueblos, esa salida adelante hace que una minoría pues realmente llegue al piso y deje de tener las prebendas y los privilegios que hasta la fecha los ha tenido. Yo creo que por ahí he hablado, ¿no? Por ahí estoy tratando de enfocar de otra manera, tal vez poco tradicional, ¿no?, el asunto de los grandes hombres que hemos tenido y cómo estos grandes hombres pueden estar unidos y tienen lazos históricos que se los unen. Por supuesto que tenemos otros más, pero en este caso yo he procurado solo hablar de dos grandes hitos históricos que nos hermanan, que nos unen y que van a hacer que nosotros salgamos adelante y lograr un desarrollo de nuestros pueblos en general y una hermandad entre todos. Ahí llego, muchas gracias. Muchas gracias, compañera. No ha sido necesario hacerle el aviso porque ha calculado bien el tiempo. Bueno, tal como dijo, su intervención no ha sido tradicional, ha sido quizás heterodoxa, pero eso es algo necesario en todo, perdón. Ese aspecto es necesario porque nos amplía la visión. Ya el compañero Martín dio un aspecto, hizo un análisis sobre un aspecto, se lo ha hecho sobre otro. Eso enriquece más bien la ocasión, haciendo una comparación entre Túpac Amaru y Hugo Chávez, señalando que ambos encabezaron un frente de distintos sectores contra el imperialismo. Procesos que estaban por la búsqueda de la soberanía y la autodeterminación. Bueno, le agradecemos mucho su exposición y pasamos ahora al compañero embajador Alexander Llanes. Gracias, buenas noches, saludos. Gracias a Martín y a Pilar por su presentación. Han sido muy interesantes ambas, y bueno, en este caso la de Pilar, primera vez que escucho un enfoque de esa naturaleza, así que si podemos comparar en su tiempo, en sus circunstancias, las visiones y acciones de Túpac Amaru y de el comandante Chávez, seguramente lo podemos hacer con Bolívar también, ya hablaremos de eso en algún momento, pero muy interesante. Muy bien, bueno, yo quiero un poco explicar el contexto en el cual, digamos, aparece el comandante Chávez para comprender en las circunstancias de Venezuela que pudiesen parecerse a las circunstancias de otros países de América Latina. Se dieron algunos hechos y elementos que pueden servir para el debate político en América Latina y el Caribe, en el Avia Yala, como diría Pilar.
Bueno, lo primero es que hace 2 días leí una noticia en el diario El País que decía, 10 años después, Hugo Chávez es el político con más alta popularidad en Venezuela. 57% le daba el artículo al comandante Chávez 10 años después de fallecido. Lo que no dice el artículo es que el segundo político con más alta popularidad en Venezuela es Nicolás Maduro. Pero bueno, entendemos por qué. Pero en todo caso es importante el planteamiento porque sin duda Hugo Chávez va más allá, digamos, de un líder político. Hugo Chávez es una especie de movimiento nacional de carácter social, político, militar, espiritual, que bueno, se metió en el corazón de los venezolanos y eso es lo que explica por qué el pueblo de Venezuela lo quiere tanto y él ha tenido trascendencia en su pensamiento y acción. Pero bueno, vamos a partir un poco con los elementos históricos que me interesa comentarles, ¿no? Luego de la caída de Marcos Pérez Jiménez en 1958 en Venezuela, se realiza un proceso electoral en el cual gana Rómulo Betancourt del Partido Acción Democrática, pero ha ocurrido el hecho de que se ha producido un pacto que los estudiosos de la ciencia política venezolana lo llaman el Pacto de Conciliación de las Élites o llamado Pacto de Punto Fijo en la historiografía nacional. Allí lo que se planteó fue establecer los mecanismos de la democracia representativa, 1958 fue este pacto, y participaron Acción Democrática, Rómulo Betancourt, participó el Partido Social Cristiano Copey y participó el Partido Unión Republicana Democrática. El Partido Comunista, que era el partido más popular de ese entonces, fue excluido del Pacto de Punto Fijo. Y esto tiene sentido en tanto que había una política dirigida por los Estados Unidos en América, que era la política macartista contra el comunismo, y por eso el Partido Comunista no es tomado en cuenta y posteriormente es ilegalizado. Ocurre que ese triángulo que firma el Pacto de Punto Fijo se transforma luego en un binomio, Acción Democrática y Copey, pues URD, el partido de Jovito Villalba, que era un político muy joven político y con una carisma interesante en aquella época, se retira del pacto por la acción, digamos, sectaria del Partido Acción Democrática, y es así como se da inicio en Venezuela al llamado bipartidismo entre Acción Democrática y Copey desde 1958 hasta el año de 1998. Acción Democrática y Copey se compartieron el poder de manera alternada durante 40 años. Ahora, en esos 40 años ocurrieron varias cosas en el sistema político venezolano. Se establece la Constitución de 1961, que es la que establece, digamos, el marco de acción del proceso político venezolano, y se generan conflictos sociales muy importantes porque al ilegalizar al Partido Comunista, bueno, que tenía una alta popularidad, comienza un proceso de represión profunda dentro de la sociedad venezolana y se genera lo que yo llamo el proceso de antinomia entre el Estado y la sociedad en Venezuela. Eso lo inicia el Partido de Acción Democrática, agrediendo de manera sistemática y represiva a las fuerzas populares, bueno, que exigían participación en los procesos políticos. ¿Por qué exigían participación? Porque al establecerse el bipartidismo, en este proceso de 40 años, la única forma de mediar entre la sociedad y el Estado eran los partidos políticos de Acción Democrática y Copey. Y eso se transformó en una estructura clientelar que hizo metástasis en la llamada Cuarta República por efectos de la corrupción. Si tú querías tener un contrato de infraestructura o querías acceder a cualquier servicio o algo, tenías que mediar a través de los partidos Acción Democrática y Copey, que hicieron de eso una forma de ingresos económicos. Entonces, este es un primer punto dentro de ese sistema político que se fue estableciendo, la antinomia entre el Estado y la sociedad. Más adelante retomamos esto. El segundo elemento muy importante es la desconexión entre lo cívico y lo militar. La Cuarta República procedió a realizar una suerte de encapsulamiento del estrato militar y lo fue alejando cada vez más de las fuerzas populares. Se crearon estructuras propias para los militares, hospital militar, el círculo militar, como ocurre seguramente
en buena parte de América, pero era una especie de élite propia que tenía beneficios propios y que se fue desconectando de las masas populares, fundamentalmente porque en el año 62 hubo dos levantamientos militares, el llamado Carúpanazo y luego el Porteñazo, uno en Carúpano, otro en Puerto Cabello, dirigido por militares de la Armada venezolana que eran nacionalistas y progresistas. Entonces, ese proceso generó y prendió las alertas en el partido político Acción Democrática y, bueno, se comenzaron a dar dádivas a los militares para tratar, digamos, de mantenerlos contentos y eso sí, alejarlos de las fuerzas populares. Allí se da una contradicción de origen porque, sin duda, como ha sido siempre, las fuerzas militares venezolanas son de extracto popular. Entonces, esto va a ser importante a los efectos de lo que voy a hablar más adelante en el 4 de febrero. Y otro elemento importante de la política venezolana de esos 40 años en el plano internacional es la tendencia, en mayor o menor medida, dependiendo del gobierno que estemos hablando durante esos 40 años, la tendencia a una alineación de la política exterior venezolana con la política de los Estados Unidos. Y eso fundamentalmente establecía o dirigido sobre la base de un principio esencial que mencionó Pilar y también creo que lo dijo Martín, la necesidad de apropiarse de la renta petrolera venezolana, que es el gran factor geopolítico, digamos, en todos estos procesos. Entonces, ahí hay tres elementos fundamentales para comprender por qué, digamos, aparece el comandante Hugo Chávez en la palestra política. Bueno, lo cierto del caso es que del año 58 al año 98 este proceso se va agudizando. La antinomia entre el Estado y la sociedad no conseguía espacios de participación, espacios para atender sus necesidades. La desconexión entre lo cívico y lo militar fue muy marcado y que el clímax fue precisamente en el año 89 con el llamado Caracazo, ya vamos a hablar de eso, y luego la alineación entre la política exterior de Venezuela y la política norteamericana. En el año 89 es cuando ocurre el Caracazo, que precisamente recordarán ustedes viendo el marco geopolítico, en el 89 estaba cayendo la Unión Soviética, el gobierno de Carlos Andrés Pérez de aquel entonces había lanzado un paquete de medidas neoliberales, liberación de precios, subió el precio de la gasolina, libre flotación del dólar, en fin, todo lo que plantea el llamado consenso de Washington, que por cierto es por esos periodos, ¿no? De los años, comienzos de los años 90. Bueno, se produce el Caracazo y allí ocurre algo fundamental, que es que la Fuerza Armada fue sacada a la calle a dispararle a la gente. Allí se calcula, bueno, las cifras oficiales hablan de 3.000 fallecidos. Las cifras, digamos, de las organizaciones populares hablan de más de 50.000 personas muertas, producto de, bueno, que las Fuerzas Armadas enfilaron sus fusiles contra la población. Entonces, allí nos dimos cuenta de que este proceso de desconexión entre lo cívico y lo militar había tenido efecto. De tal manera que se generó una ruptura, una herida muy sentida y antihistórica, porque el ejército popular de Bolívar lo era así, era de negros, de indios, de gente de extracto popular. Bueno, toda esa tradición se rompió el 27 de febrero del año 89 con el asesinato de miles de venezolanos que salieron a protestar contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez y las medidas neoliberales. Había caído la Unión Soviética, era el fin de la historia, el mundo se dirigía hacia la victoria del capitalismo y Venezuela se había levantado, el pueblo venezolano, contra el neoliberalismo. Así que íbamos en contrasentido de las tendencias globales. Mientras íbamos hacia, digamos, sí, eso que llamaba Fukuyama el fin de la historia, en Venezuela no, estaba comenzando otra historia muy distinta a esa. Eso ocurrió en el año 89. Bueno, y de ahí damos un salto hacia el año 92, cuando el 4 de febrero se produce la rebelión militar dirigida por el comandante Hugo Chávez, que viene efectivamente a resarcir esa herida generada en el año 89, esa desconexión entre las fuerzas militares y el pueblo, porque un grupo de militares patriotas bolivarianos insurgieron contra aquel gobierno que hizo que las Fuerzas Armadas
le dispararan. Y allí se produce lo que yo llamo la sincronía histórica bolivariana, que es la relación entre los hechos del 27 de febrero del año 89, donde el pueblo sin dirección salió a las calles, no hubo un líder claro, visible, que canalizara ese proceso y bueno, fue acabado a sangre y fuego. Ese proceso popular sin dirección se sincroniza luego con el 4 de febrero del 92, donde hay una rebelión militar con un líder claro que asume la responsabilidad y que cuestiona todo el proceso político que viene estableciendo Carlos Andrés Pérez y, bueno, la Cuarta República a la cual él representa. Allí se establece el proceso de sincronía histórica entre pueblo y Fuerza Armada. Se restituye con el 4 de febrero la conexión entre lo cívico y lo militar que la Cuarta República durante 40 años se había dado a la tarea de separar. Entonces, por eso es muy importante la trascendencia del 4 de febrero, porque una de las claves fundamentales para poder entender cómo toda la maquinaria imperial norteamericana, europea y de sus satélites en América Latina que han enfilado contra Venezuela no han podido derrocar al gobierno de la Revolución Bolivariana. La clave es la unión cívico-militar. Y ahí, como decía Pilar, el concepto de unidad es fundamental, porque en Chávez el concepto de unidad deriva, por supuesto, del pensamiento de Bolívar y es la tendencia a presentar la unidad ya no como un concepto estático, un concepto perceptivo, un concepto aspiracional o voluntarista, sino un concepto dinámico para la acción concreta interna de las fuerzas internas, pero también de las fuerzas externas. Y por eso Bolívar y Chávez, y también Túpac Amaru, trascendieron en el entendido de fortalecer la unidad interna y la unidad externa. Entonces, eso es uno de los elementos fundamentales del 4 de febrero, la sincronía histórica. Y a partir de allí, el 4 de febrero se transforma en lo que, tomando yo palabras del general Pérez Arcay, se transforma el 4 de febrero en el punto itinerante de la historia contemporánea de Venezuela. ¿Por qué punto itinerante? Porque el 4 de febrero tiene hechos precedentes que lo hacen explicar a él, que lo hacen comprender por qué ocurrió el 4 de febrero, pero además el 4 de febrero hacia el futuro genera o desencadena las fuerzas profundas de la historia para la transformación de la sociedad política, económica, militar e incluso espiritual de Venezuela. Hay un cambio profundo. ¿Y cuáles eran los planteamientos? Porque Chávez fue, como ustedes saben, metido a la cárcel, luego en el año 94 es indultado por Rafael Caldera y sale un proceso, digamos, de recorrer a toda Venezuela para presentar una propuesta política para los nuevos tiempos. Y Chávez plantea, entre otras cosas, en primer lugar, la Asamblea Nacional Constituyente. La Constitución del 61 no respondía a los tiempos de aquel momento. Era una constitución que estaba diseñada por las élites venezolanas, para las élites venezolanas, y era necesario, en consecuencia, una constitución que fuese incluso aprobada por el pueblo, como efectivamente lo fue. Primera constitución aprobada por el pueblo en toda la historia de Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente. Refundar la República, que era el gran planteamiento del comandante Chávez. Apenas ganó la presidencia, firmó el decreto convocando a la constituyente y se inicia aquel proceso que da con la Constitución de 1999, aprobada en diciembre por referéndum popular. Luego planteaba en lo político la democracia participativa y protagónica, que ya no la democracia representativa, que es el modelo de democracia derivado de los Estados Unidos, que se ha tratado de globalizar e imponer como el único modelo de democracia aceptable para cualquier sociedad. Chávez plantea la democracia participativa y protagónica, y recuerdo que en la Cumbre de las Américas de Miami, la única mano que se levantó en contra de la democracia representativa fue la del comandante Chávez, quien pidió poner ahí, Venezuela plantea la democracia participativa y protagónica, que no es otra cosa que el empoderamiento popular y que el pueblo pueda participar en las decisiones políticas, que sea también una instancia para la toma de decisiones. Más allá de ir a votar en un acto electoral, es participar
recibiendo presupuesto, por ejemplo, las comunidades, organizando y planificando la estructura económica de la comunidad y, bueno, tomando las decisiones más adecuadas. También plantea Chávez, ya lo dije, la Unión Cívico-Militar, el 4 de febrero es el lanzamiento, el relanzamiento de ese proceso que hasta hoy está vigente, y allí sí, Pilar, existen las milicias creadas por el comandante Chávez. Hoy la Milicia Popular Bolivariana es un componente de la Fuerza Armada. Tenemos al Ejército, a la Armada, la Aviación, la Guardia Nacional, y Chávez incorpora a la milicia como el quinto componente de la Fuerza Armada Nacional, de tal manera que está considerada así en la Constitución Nacional, y de esa forma, digamos, el pueblo también tiene participación sobre el principio de la corresponsabilidad en la seguridad y defensa de la nación. Nosotros planteamos, digamos, el comandante lo planteó, el cambio de la doctrina militar venezolana, que era escrita en manuales norteamericanos, una doctrina militar fundada en la ofensiva, porque Estados Unidos sí cree en la necesidad de invadir el país que quiera, y Chávez cambia aquello y transforma la doctrina militar venezolana en una doctrina defensiva. Y por tanto, las milicias son parte fundamental de la guerra de todo el pueblo ante una posible agresión contra nuestra patria. También plantea Chávez la geopolítica, en lo geopolítico, la multipolaridad, aquel equilibrio en el universo que hablaba Bolívar, era la multipolaridad y la pluripolaridad. Plantea el control sobre los recursos naturales, y una de las cosas que él propuso en la Constitución fue que el Estado venezolano era propietario de la riqueza petrolera. Eso no estaba en la Constitución del 61 ni en ninguna constitución, y de esta manera se tumbó la posibilidad de que se privatizara la industria petrolera venezolana, que, repito, es el gran factor geopolítico que pone a Venezuela en el tablero mundial, incluso en el marco actual de la guerra entre Ucrania y la Unión y Rusia, perdón. Así que, digamos, Chávez fue estructurando todo aquello de tal manera que esta sincronía histórica bolivariana no es otra cosa que la articulación entre la acción popular y las fuerzas militares. Las fuerzas militares en el Avia Yala, en América Latina y el Caribe, sin duda hoy siguen siendo un factor regulador del sistema. Hacia donde se inclinen las Fuerzas Armadas, en buena medida se inclinan los sistemas políticos. Es decir, si la Fuerza Armada apoya un proceso progresista, ese proceso tiene posibilidad de sostenerse. Si no lo apoya, las posibilidades son menores. No quiere decir que es imposible que sin Fuerza Armada los procesos políticos puedan prosperar, pero es bastante complicado y difícil. De tal manera que, bueno, Chávez nos introduce en el marco de la geopolítica también a la idea de la unidad, y allí hablaba Pilar del tema de la CELAC, el tema de la UNASUR, pues precisamente sobre la base del pensamiento de Bolívar, el tema de la unidad, había dicho, de las fuerzas internas, crear un frente sólido interno, unido, contra la fuerza opositora, y también la unidad externa, que es crear la idea del Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por Bolívar desde el Perú, por cierto, el 7 de diciembre del año 1824, y que dio paso a crear, en primer lugar, el ALBA, la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, que es, como decía Raúl González, el puño sólido para golpear al imperialismo norteamericano. En segundo lugar, está la UNASUR, que fue torpedeada después de la muerte del comandante, y en tercer lugar, la Comunidad de Estados Latinoamericanas y Caribeñas como ejes o anillos geopolíticos para la protección de América Latina y el Caribe. Sin duda que la unidad en el comandante Chávez, en su pensamiento político, pero también en Bolívar, porque de allí viene, la unidad es una ideología, y es un elemento que quiero incorporar a esta discusión, que nosotros difundamos la idea y la necesidad de que la unidad sea comprendida como una ideología, la ideología de la unidad. La unidad no es un concepto, como decía, estático, es una idea que debe permear no solo a los gobiernos, a los partidos, a las comunidades, a la nación, a los pueblos. La unidad es un factor fundamental para poder establecer en América Latina lo que Bolívar llamaba
la Gran República. Así que todo esto, que más o menos he resumido en muy poco tiempo, expresa el gran pensamiento político y militar del comandante Hugo Chávez. En lo económico, él planteaba, entre otras cosas, la necesidad de una economía, bueno, que fuera contraria al neoliberalismo. No iba en contra de la libertad económica, iba en contra de el proceso económico fundado en las grandes transnacionales que se apropian de los recursos. Eso sí no estaba de acuerdo el comandante, y también hablaba del desarrollo endógeno, la necesidad de que se establecieran estructuras propias, internas, para el desarrollo económico, para poder, con el desarrollo propio, avanzar hacia un proceso de competencia en el sistema internacional. Y proteger, bueno, la industria nacional, pero también llevar la economía a un marco incluso microeconómico, las cooperativas, la economía comunitaria, el desarrollo de las capacidades financieras de las comunidades. De hecho, crea el comandante Chávez el Banco del Pueblo, crea el comandante Chávez el Banco de la Mujer, que hablaba Pilar algo del tema de la mujer. Era dirigido específicamente a que la renta petrolera efectivamente llegara a las masas populares, sin mayores dificultades para acceder a microcréditos que permitiesen, bueno, eso, el emprendimiento. Esa era una de las líneas de trabajo del comandante Chávez en la microeconomía. Pero en la macroeconomía planteaba el Banco del Sur, por cierto, que, bueno, lamentablemente países muy amigos de aquella época, muy grandes de Sudamérica, no estuvieron de acuerdo, creo yo, porque no entendían la idea. Hoy se retoma esa idea justamente del Banco del Sur para poder independizarse de los grandes poderes financieros, que para mí es el verdadero imperialismo de este tiempo. Así que 10 años después, la trascendencia del comandante Hugo Chávez es evidente, su influencia y su incidencia en la política contemporánea nacional fue determinante. Todos los números, Martín, eso es importante, todos los números del gobierno del comandante Chávez son números positivos en logros sociales, en logros económicos. Eso nadie lo dice o lo ocultan y presentan una economía destruida sobre la base de lo que tú comentabas, el proceso de las sanciones criminales. Y entonces tratan de presentar eso como el resultado de la economía del socialismo venezolano. Pero si uno analiza las cifras de Venezuela entre 1999 y el 2012, te vas a encontrar de los mejores indicadores económicos y sociales de la región. Así que, por supuesto que la palanca de todo aquello fue la renta petrolera, sin duda tenía que serlo, y la gente presenta eso como si no fuese un logro del comandante, pero la pregunta es, entonces, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se usó la renta petrolera y se redistribuyó de manera masiva en hospitales, en educación, en ciencia y tecnología, hasta un satélite o 2 o 3 tenemos en el espacio gracias a todo aquel proceso? Bueno, porque la renta petrolera se utilizó para el pueblo, se crearon bancos, en fin. De tal manera, bueno, que con esto creo que he expresado una pincelada de lo que ha sido estos 10 años de ausencia del comandante desde el punto de vista físico, pero presencia activa desde el punto de vista del pensamiento, de sus ideas y de sus logros. Gracias, compañero. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Gracias por la intervención. El compañero embajador Alexander Yanes nos ha hablado del proceso histórico en Venezuela previo a la irrupción de Hugo Chávez en la política, el pacto de punto fijo, el bipartidismo que se generó a partir de eso, las sazonadas insurgentes que alertaron a estos partidos dominantes de que el pueblo no estaba dispuesto a tolerar mucho más tiempo que se aplique el consenso de Washington, ¿no? Narró también parte del Caracazo y nos explicó cómo se ha forjado esta unión cívico-militar, donde además surge un componente podríamos decir nuevo para estos tiempos, pero que a lo largo de la historia fue un componente fundamental en las revoluciones, las milicias. En nuestro país pues se dieron hubo muchas milicias formadas por campesinos que tuvieron un rol protagónico en distintas batallas. Esta milicia incluso en Venezuela nos dice el compañero que es un componente legal, constitucional de la Armada venezolana.
de la Fuerza Armada. Y que el presidente Hugo Chávez realizó cambios en la doctrina militar bolivariana, así como desarrollar el término de la multipolaridad. Lo hemos visto a través de todos los viajes que ha hecho a distintos países, los lazos económicos, los lazos entre pueblos, ¿no? que se han dado en África. El compañero Hugo Chávez en África es altamente querido. Y bueno, finalizó con una cifra, mencionado algunas cifras favorables hacia la revolución bolivariana que se han dado en estos tiempos. Vamos a leer una parte de los comentarios que se han dado en la transmisión de Facebook. Hay saludos del compañero periodista alternativo William Soberón. Saludos también de la compañera Alma. El compañero Gustavo Espinosa también saluda el evento. Ha estado presente, atento seguramente, el que es tan estudioso también. Ha publicado artículos sobre la revolución bolivariana. Saludos también, a ver, los saludos breves. Jessica también agradece a los expositores. Bueno, ahora el compañero sindicalista de Arequipa, Carlos Aitará, también saluda a los expositores, al compañero Martín Guerra también. Y ahora, a ver, voy a leer los comentarios un poco más extensos. El compañero Esteban Samuel dice: qué buen conversatorio, y más siendo necesario conmemorar esto en un nuevo proceso de cambios en nuestra América Latina. Saludos a Izquierdo Feliz por la organización y a los ponentes que están pudiendo dilucidar varios puntos claves de comprender. El Frente Frempoven dice: saludo combativo y solidario, hermanas y hermanos del mundo. En Chincha Alta, Ica, Perú, hay un conjunto de petrocasas donadas por el presidente Hugo Chávez cuando ocurrió el terremoto en Perú, con epicentro en Pisco, Chincha. Obras son amores. Amor con amor se paga, comandante Chávez. Chávez vive, las luchas siguen. Añade también saludos al compañero Martín. La compañera Fabiola dice: importantísimo evento para reivindicar el legado histórico de lucha y resistencia de nuestro querido comandante Hugo Chávez contra el imperialismo. Su paso terrenal en este mundo nos deja grandes enseñanzas de organización y unidad latinoamericana. Felicitaciones a los ponentes por sus fundamentales aportes. El Frente Frempoven añade: viva nuestros patriotas y matriotas, Micaela Bastidas, José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru, Hugo Chávez Frías, viva la integración de nuestros pueblos. Clara dice: saludos compañeros, el comandante Hugo Chávez fue y es inspiración para continuar el camino de independencia que iniciaron nuestros ancestros. Chávez vive en cada casa entregada en algún país vecino, en los ojos de miles de hermanos que volvieron a ver la luz y en la convicción de millones de personas que creen que un mundo mejor es posible. El compañero muy querido de larga trayectoria internacionalista, Nicolás Aguilar, dice: en nombre de la Coordinadora Nacional de Solidaridad con Cuba, saludamos la organización de este importante evento para conmemorar el 10º aniversario de la siembra del inolvidable comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, líder de la Revolución Bolivariana y de la lucha antiimperialista y socialista de los pueblos de la Patria Grande. Nuestro saludo al embajador Alexander Yanes, a quien le reiteramos toda nuestra solidaridad con la Revolución Bolivariana y lealtad al legado del comandante Hugo Chávez. Chávez no ha muerto, se ha multiplicado. Viva Hugo Chávez, viva la Revolución Bolivariana, viva la Patria Grande, socialista y soberana. La compañera que siempre está presente en las actividades de solidaridad internacional, Betty Lucano, dice: en nombre del movimiento comunitario Alfa y Omega, recibo, señor embajador, un saludo fraterno y combativo, y lo mismo al pueblo heroico de Venezuela. ¿Cómo no recordar al comandante Hugo Chávez, líder indiscutible de la Revolución Bolivariana, que se identificó con la causa del pueblo y enarboló al Cristo revolucionario? Importante dato. Un saludo también al compañero de lucha Martín Guerra y a la hermana compañera Pilar Roca. El Frente Frempoven añade también: embajador Alexander Yanes, gracias a usted y a todo su equipo por este magno evento en honor al legado de nuestro líder revolucionario llamado comandante Hugo Chávez, presidente invicto, hasta la victoria siempre.
Hermana Pilar Roca, saludo combativo y solidario desde el Frente del Poder Popular Bolivariano de Enfermeros y Enfermeras. Muy valiosos sus aportes y reconocimiento al legado de nuestros grandes revolucionarios del continente americano, José Gabriel Condorcanqui y el comandante Hugo Chávez. Nuestra lucha por la integración de nuestros pueblos continúa. También Olga Delia dice, saludo fraterno al embajador del hermano país de Venezuela, saludos a la compañera Pilar Roca y al compañero Martín, gracias por sus aportes. Más que nada, compañero Javier Flores Sucapuca, él es un hermano de Puno, está en distintas regiones activando, envía saludos desde la ciudad de Puno a todos los expositores. El compañero también excongresista Humberto Morales Ramírez dice, saludamos desde Convergencia Socialista este evento enmarcado en la siembra del comandante Chávez. Bueno, entonces, pasados los saludos y bueno, unos resúmenes breves que hice sobre las intervenciones, pasaríamos a la parte final donde cada expositor tiene algunos minutos para dar sus palabras de cierre sobre este 10º aniversario de la siembra del comandante Chávez. Compañero Martín. Bien, muchas gracias. Primero que nada, agradecer los saludos de quienes han escrito en el chat y a través de las distintas redes, felicitando la reunión de esta noche en homenaje al comandante Chávez. Saludar y felicitar también las participaciones pedagógicas de Pilar y Alexander. Creo que se ha enfocado el tema del comandante Chávez desde distintos puntos de vista que no han hecho sino enriquecer el análisis que pueda generarse el público, los compañeros, los compatriotas que nos ven y nos escuchan. Solo añadir algunos aspectos muy breves en los 5 minutos que tenemos en esta segunda parte. Señalar que el trabajo, el legado del comandante Chávez está ahí, ¿no? Es inobjetable, puede recibir críticas, por supuesto, y quien está en política, y más aún en política revolucionaria, sabe que las críticas van a caer de todo lado, ¿no? Pero toda crítica se debe sustentar en un análisis concreto de la realidad, si es una crítica seria. Y si observamos el legado político histórico del comandante Chávez, vemos que a 10 años de su fallecimiento todavía las críticas están, pero incluso algunos sectores de la crítica no pueden dejar de reconocer sus avances. Alexander hacía alusión a un artículo que sacó El País. El artículo, más allá del tráfico que tiene, ¿no?, en tratando de presentar siempre su particular punto de vista conservador, no puede dejar de reconocer, incluso se lee la admiración que el periodista tiene por el personaje de Chávez, no puede dejar de reconocer los alcances de este gran líder de nuestro continente, ¿no?, y del mundo. Eso no es algo reciente, comenzó hace algunos años el reconocimiento incluso por algunos adversarios, ¿no? También a veces este reconocimiento se hace intencionadamente para oponer la primera fase, digamos, de la revolución bolivariana a la fase actual de la revolución bolivariana, dando a entender que Chávez sí, cuando antes lo adversaban, y ahora Maduro no. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas lecturas, pero más allá de eso, que es importante mencionarlo, es inobjetable el aporte de Hugo Chávez como político latinoamericano, como político de nuestro continente ancestral, sobre todo el aspecto novedoso que él le dio a una revolución que fue declarada socialista por el comandante Chávez, ¿no? Si bien es cierto, tiene un proceso nacionalista, el comandante Chávez adhiere al socialismo, un socialismo con las propias formas venezolanas, obviamente, y que tenía un gran contenido de cristianismo, un cristianismo revolucionario, y también del aspecto nacional popular de Venezuela, la relación ejército-pueblo, estudiada por tantos, y el carácter de reivindicar lo nacional popular, que es fundamental. Siempre escuchábamos a los revolucionarios de corte izquierdista en nuestro continente mencionar solamente grandes procesos dados, curiosamente no en nuestras latitudes. En el mejor de los casos se mencionaba la experiencia cubana, ¿no? Y digamos los prohombres eran Fidel Castro, Aide Santa María, Che Guevara, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, etc. Y las experiencias que les tocó liderar, en el mejor de los casos. Pero casi siempre eran las mencionadas y estudiadas a saciedad
las experiencias soviéticas, chinas, coreanas, y de Europa del Este, vietnamita, etcétera, lo cual está muy bien, definitivamente está muy bien, pero teníamos dentro de los organizadores de las izquierdas locales, y no solo hablo del Perú, sino de toda América Latina, a expertos, analistas de la realidad rusa, la realidad china, la realidad vietnamita, la realidad búlgara, húngara, rumana, etcétera, pero que no conocían quién había sido Túpac Amaru, Micaela Bastida, Simón Bolívar, don José de San Martín, Sucre, Moreno, todos estos grandes hombres y grandes mujeres que tenían un proceso histórico detrás y que simbolizaban el carácter nacional popular de la revolución socialista que nos tocaba hacer. Es decir, la propia carga histórica de nuestra realidad. El comandante Chávez significa eso. Y lo hizo Fidel también en su momento cuando difundía las ideas de José Martí, amarradas profundamente con las ideas de Marx. Entonces, el comandante Chávez, repito, es muy bueno revisar el Aló Presidente Teórico número 1, donde él hace ese entramado entre las luchas populares nacionales, no solo de Venezuela, sino de todo el continente, como características originales del proceso revolucionario socialista que debe tener nuestra época, ¿no? Y eso lo hace entramar también esta realidad nacional popular venezolana y nuestra americana con la realidad mundial, contra la lucha contra el capitalismo como sistema hegemónico mundial, ¿no? Entonces, ese aporte fundamental de Hugo Chávez también hay que tomarlo en cuenta. El rescate de lo nacional popular, el rescate, además del rescate de las economías nativas para el pueblo y la creación de toda una herramienta jurídico, política, militar, legal, social para esa transformación. Por eso en nuestra intervención mencionamos tanto las influencias que a partir de la obra y la prédica de Chávez se habían ocasionado en todo el continente, tanto para los que desarrollaban la emulación revolucionaria como para los que lo hacían como paliativo para impedir un nuevo Chávez, una nueva Chávez en diversos países del continente. Así que es importante este análisis integral de la personalidad de Hugo Chávez y nuestras últimas palabras de homenaje a este titán de nuestra América, a este hombre que ya no es venezolano, discúlpame Alexander, nos pertenece a todos, a todas las que creemos en un mundo nuevo, un mundo solidario, un mundo fraterno, un mundo humano, un mundo para que toda la vida que se genera en el planeta pueda tener oportunidad de desarrollarse, generar convivencia y vida, ¿no? En términos generales, valga la redundancia. Así que viva siempre, eternamente, en nuestros corazones y en sus obras, el comandante Hugo Chávez, y que su estela revolucionaria sea un arma de lucha para todos los que seguimos su legado y para los que empuñamos su palabra y su obra también como un arma revolucionaria en nuestros días. Muchas gracias. Es cierto, compañero, ya el mismo comandante lo dijo, ¿no? Él ya no es parte, ya no es dueño de sí mismo, es parte del pueblo. Él responde al pueblo y a 10 años de su partida vemos cómo su presencia ha quedado impregnada en miles, millones de personas alrededor del mundo. Compañera Pilar, en sus palabras de cierre. Su micro, compañera, no le estamos escuchando. Ya, ahora sí, perdón, estaba cerrado, no me había dado cuenta. Bueno, yo quisiera hablar, para terminar esto, el rol de los ejércitos, ¿no? Porque no se puede concebir al comandante Chávez si no se concibe el ejército. No voy a hablar de Túpac Amaru y, como soy peruana, me puedo permitir, ¿no?, muchas cosas que Alexander como embajador no lo puede hacer, pero yo sí lo puedo hacer, ¿no? Y por supuesto digo que la opinión es mía personal, ¿no? El comandante Chávez crea un ejército diferente, cambia la estructura del ejército. Sí, los ejércitos habían sido parte del sistema de dominación, ¿no?, el sistema de opresión de los pueblos. Lo que tenemos acá, ¿no? ¿Qué está pasando en Puno? ¿Quién está oprimiendo al pueblo de Puno? Los ejércitos, pues. El ejército a balazo puro, ¿no?, cometiendo torpeza y media, como de mandar a cruzar ríos a su propia gente, que se los lleva a la corriente, porque no están preparados. Ellos son serviles, ¿no? Sirven al amo, al patrón de turno, ¿no? Ni siquiera tienen una independencia. Ese es el ejército que tenemos, salvo el ejército con el que trabajó el general Velasco Alvarado. Lamentablemente la huella de Velasco
en este ejército de ahora no existe, ¿no? Por eso tenemos un ejército que apoya el sistema, un ejército represor que mata a la gente, ¿no? Sin asco, la mata. Y por eso tenemos la cantidad de muertos que tenemos. Este es un gobierno militar cívico, diría yo, ¿no? Que aprovecha en este momento a sangre y fuego pues, las órdenes por la razón o por la fuerza. Ese es el lema que no era del ejército peruano, pero que era de otro ejército, pero que creo que lo ha asumido bastante bien hoy en día el ejército peruano, ¿no? Entonces el comandante Chávez logra el triunfo porque crea un ejército, una mística, una conciencia de patria en un ejército que va moldeando, ¿no? Con las necesidades del país. Este es un ejército que echa su suerte al lado del pueblo. Y otra cosa interesantísima son las milicias, ¿no? Que es el pueblo armado, el pueblo organizado, ¿no? Nosotros en este momento no tenemos un pueblo organizado y tenemos un ejército de la antipatria, ¿no? Y por eso se está dando la situación que no se puede entender lo que está ocurriendo en Puno y creen que a sangre y fuego lo van a convencer. No, lo de Puno es otra cosa que en otro momento hablaremos, ¿no? Pero para mí es un problema étnico-cultural fundamentalmente lo que se está produciendo en Puno y son incapaces de entenderlo y son incapaces de verlo, ¿no? Entonces creo que si bien Venezuela ha seguido en la lucha y creo que el presidente Maduro es la continuación del presidente Chávez, ¿no? Es gracias a ese ejército que han sabido formar y ha echado su suerte con la población venezolana, que aquí no lo tenemos, ¿no? Ojalá hubiéramos tenido un ejército que siga la línea del general Velasco Alvarado y entonces tendríamos otro país en este momento. Bueno, a nosotros nos queda seguir luchando y a Venezuela seguir fortificándose y seguir en la línea marcada por el comandante Chávez. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Tal como lo marcó desde el inicio, es un punto de vista que enriquece más bien la ocasión para conmemorarlo, ¿no? El componente del ejército que desarrolló ampliamente y profundamente el compañero presidente Hugo Chávez. Compañero Alexander, sus palabras para finalizar el conversatorio. Gracias. Bueno, 3 puntos muy rápidamente. En primer lugar, Chávez cambió la comunicación política en Venezuela. Si queremos utilizar un símil, si me permiten, yo diría que Chávez él mismo era una red social. Tenía una capacidad de comunicación de alcance significativo, tal como lo hace una red social hoy. Bueno, él solo tenía esa capacidad, primero por su inteligencia, por su discurso, pero sobre todo por sus convicciones nacionales y bolivarianas. Y eso fue muy importante porque Chávez hizo algo determinante en la sociedad venezolana, que fue la repolitización de la sociedad. La sociedad producto, digamos, de los 40 años de la Cuarta República, la imposibilidad de acceder a servicios, a sus demandas, etcétera, fue perdiendo interés en la política y se generó en Venezuela en los años 90, seguramente en algunos países de América Latina o de la Vía Yala también, aquella tesis de la antipolítica. La gente estaba dejando de creer en la política y fue Chávez quien repolitizó a la sociedad venezolana. Y eso es muy importante porque hoy en cualquier comunidad nacional se discute y se habla de política, pero no solo de política interna. Se está hablando de la operación militar rusa en Ucrania o se está hablando del tema de China y Taiwán. Es decir, se politizó la sociedad y es consciente no solo de su situación interna, sino de la geopolítica global. Eso lo hizo el comandante Chávez. Y en tercer lugar, creo que un factor fundamental dentro de su visión política, económica y militar es el carácter de la solidaridad en la política, el carácter del amor, porque él planteó siempre la necesidad de que cualquier cosa que hiciéramos debíamos hacerlo como amor, debíamos ver a nuestro adversario, incluso con la visión del amor como fuerza espiritual que motiva una sociedad distinta, un hombre nuevo, un hombre con otra visión diferente a lo que la modernidad ha venido construyendo sobre la base de elementos crematísticos, sobre la despolitización del hombre, sobre su desinterés de los asuntos políticos.
Chávez, digamos, cambió todo eso. Yo diría que más allá de Venezuela lo hizo también en América Latina. Solo eso. Muchas gracias, compañero. Claro, compañeros, efectivamente un aspecto importante era el aspecto comunicativo, todo el despliegue que le daba, el impulso que le dio a las herramientas de comunicación popular, y otro punto fundamental, el aspecto humano, el aspecto, el poner la palabra amor dentro de todo un proceso es algo fundamental, es algo que bueno, lamentablemente en mucho tiempo se dejaba de lado, pero el comandante también lo puso en primera línea, un componente muy importante que no debemos dejar de lado los que apostamos por un cambio en la sociedad. Bueno, de esta forma entonces, amables espectadores, termina este evento en torno a los 10 años del comandante Hugo Chávez. Ha sido un gusto haberlos presentado y haberlos oído. Y bueno, esperamos podernos encontrar en una siguiente ocasión en torno a los procesos históricos de liberación de nuestros pueblos. Muchas gracias, Martín, Pilar y Alexandra. Gracias, un gusto. Nos vemos. Buenas noches. Que viva Chávez. Viva Chávez.